En lo más profundo del zodiaco, donde la oscuridad se encuentra con la luz, donde la pasión se funde con el misterio, emerge la figura imponente de Escorpio. No se trata simplemente de un signo más en el firmamento. Escorpio es fuerza contenida, es intensidad al rojo vivo, es un volcán dormido cuya lava recorre silenciosa los caminos del alma. Quien nace bajo el signo del Escorpión no llega a este mundo para ser un mero espectador, viene con una misión, con un fuego interno que no se apaga ni en las noches más frías del destino. Dicen que Escorpio manipula, que teje sus hilos como un titiritero de las emociones, que se desliza por las grietas de la mente ajena con la sutileza de una sombra y el poder de una tormenta. ¿Pero es esto manipulación o es, acaso, un don innato para comprender las profundidades del alma humana? Porque mientras otros se quedan en la superficie, Escorpio se sumerge. No teme a la oscuridad porque nació de ella. Mira a los ojos del miedo y lo transforma. Desarma las corazas de quienes se encuentra en su camino no para destruir, sino para revelar. Y ahí, justo ahí, reside su truco oculto, el encanto que emana no es impostura, es magnetismo crudo, es verdad desnuda, es la atracción de lo auténtico. La mirada de Escorpio atraviesa, desarma, inquieta. No se trata solo de intensidad, sino de una comprensión visceral de las emociones. Tiene la capacidad de sentir lo que el otro calla, de leer entre líneas, de escuchar los silencios más que las palabras. Y cuando actúa, lo hace con una precisión casi quirúrgica. No improvisa, planea. No muestra todas sus cartas, espera. En el juego de la vida, Escorpio no se lanza sin estudiar el terreno. Observa, calcula, y cuando da el paso, lo hace con una seguridad que hipnotiza. Este signo lleva la alquimia en la sangre. Transforma el dolor en poder, el rechazo en sabiduría, la pérdida en impulso. Se reinventa una y otra vez, como el ave fénix que renace de sus cenizas, más fuerte, más sabio, más feroz. Cada caída lo fortalece, cada sombra lo define. No le teme al abismo porque muchas veces lo ha habitado, y desde ahí ha aprendido a encontrar luz donde otros solo ven oscuridad. Su poder de seducción no es superficial. No se basa en lo obvio, en lo inmediato, en lo evidente. Escorpio seduce con la palabra precisa, con el silencio oportuno, con la presencia imponente que deja huella. No busca atraer por necesidad, sino porque su energía gravitacional arrastra sin esfuerzo. Las almas sensibles lo sienten como un faro, como un imán, como una promesa de profundidad en un mundo de apariencias. Y, sin embargo, esa misma intensidad puede levantar sospechas. Se le acusa de manipular, de dominar desde las sombras, de controlar sin que los demás lo noten. Pero Escorpio no fuerza, revela. No obliga, inspira. Su poder no está en el control explícito, sino en la transformación sutil. En el arte de tocar el alma sin necesidad de palabras. ¿Es esto manipulación? ¿O es la forma más elevada del encanto? Donde termina el poder y comienza el magnetismo. Esa es la pregunta que persigue a Escorpio como una sombra fiel. Su aparente dureza esconde un corazón que arde con la llama de la lealtad. Escorpio ama con una intensidad que puede consumir, proteger o elevar. Y cuando entrega su confianza, lo hace con todo. No hay medias tintas. O está contigo o se aparta. Pero si camina a tu lado, lo hará con una devoción indomable. Defenderá lo suyo con uñas, con fuego, con alma. Porque para Escorpio, la traición no es un error, es una herida sagrada. Y la lealtad no es una opción, es un voto de sangre. Posee una memoria prodigiosa, no olvida ni el más mínimo detalle. Guarda en su interior los rostros, las palabras, los gestos. No para usarlos en tu contra, sino para reconstruir la verdad cuando todos la han olvidado. Escorpio no se deja engañar. Intuye las intenciones detrás de cada acto. Y si decide callar, no es por sumisión, sino por estrategia. Porque sabe que a veces el mayor poder está en no reaccionar de inmediato, en esperar el momento perfecto para actuar. Su naturaleza es un campo de batalla entre el instinto y la razón, entre el deseo y el deber, entre la pasión y la calma. Pero esa lucha interna es su motor, su escuela, su alquimia. No quiere la paz superficial de quienes nunca se arriesgan. Quiere la plenitud de quienes han cruzado el fuego y han salido vivos. Porque solo quien ha muerto en vida puede renacer con una nueva visión, con una nueva fuerza, con una sabiduría que no se enseña, se conquista.
Escorpio no es para todos. No es un signo fácil, no es un alma ligera. Es profundidad, es desafío, es transformación. En un mundo que premia la inmediatez, Escorpio es el recordatorio de que lo verdadero toma tiempo, de que lo eterno se construye en el silencio, de que lo más poderoso no siempre grita, a veces susurra. Su truco oculto no está en el engaño, sino en la capacidad de ver más allá de las máscaras, de llegar al corazón de las cosas, de tocar el núcleo de la existencia. Y si alguna vez sientes que Escorpio te envuelve, no es porque te haya manipulado. Es porque ha visto en ti lo que ni tú habías descubierto. Es porque su mirada ha despertado partes de tu alma que creías dormidas. Porque su encanto no se impone, se siente. No se busca, se encuentra. Y una vez que lo experimentas, ya no vuelves a ser el mismo. Porque Escorpio no pasa por la vida. La transforma. Y al hacerlo, también te transforma a ti. En el tejido invisible del universo, donde las emociones fluyen como ríos subterráneos y las voluntades se entrelazan en danzas silenciosas, Escorpio desempeña un papel que va mucho más allá de lo evidente. Lo que no se ha dicho aún es que su energía no es solo la del poder, sino también la del misterio sagrado. Hay algo en este signo que parece pertenecer a otro plano, como si sus ojos no miraran únicamente el mundo físico, sino también las memorias ocultas del alma, los secretos que el tiempo no ha querido contar. Escorpio no solo interpreta los signos visibles de la realidad, sino que percibe lo intangible. Tiene un radar espiritual que lo conecta con las profundidades del inconsciente colectivo, con las raíces ocultas del deseo, con la psique desnuda de quienes lo rodean. El encanto de Escorpio no nace únicamente de su magnetismo personal, sino también de su capacidad para sostener el misterio sin necesidad de resolverlo. En un mundo que constantemente busca respuestas, Escorpio se siente cómodo en la pregunta. Habita los espacios intermedios, las zonas grises, los lugares donde la mayoría no se atreve a mirar. Y desde ahí, desde ese umbral entre lo conocido y lo desconocido, ejerce su verdadera influencia. Su presencia puede sentirse como un susurro en la oscuridad o como una presión invisible sobre el pecho. No porque oprima, sino porque hace visible lo que ha sido reprimido. Su sola compañía puede generar procesos internos en los demás sin que estos sepan por qué. Despierta pasiones, miedos, recuerdos olvidados. No hace falta que hable para tocar el núcleo emocional de quienes lo rodean. Y es que Escorpio no juega con las emociones ajenas, navega dentro de ellas. Las conoce no desde la teoría, sino desde la experiencia visceral. Ha amado con intensidad, ha perdido con violencia, ha renacido con cicatrices profundas. Su comprensión del dolor no es empática desde la distancia, sino empática desde el abismo. Sabe lo que es romperse por dentro y seguir de pie. Por eso, cuando se conecta con otro ser humano, lo hace con una profundidad que pocos pueden sostener. No busca relaciones superficiales ni vínculos pasajeros. Escorpio quiere conexiones que lo desafíen, que lo despierten, que lo transformen. Porque en su mundo, amar no es un juego, es un pacto sagrado. Su aparente frialdad es solo una armadura, un escudo forjado en las llamas de antiguas traiciones. Quien logra atravesar esa muralla encuentra un corazón que late con una intensidad sobrehumana. Escorpio ama desde las entrañas, desde el alma, desde la médula. Pero también exige. No porque quiera controlar, sino porque no sabe amar a medias. Y espera lo mismo. Espera entrega. Espera lealtad. Espera profundidad. No porque sea posesivo, sino porque sabe el valor de lo auténtico, de lo irreemplazable. Para él, lo real no tiene sustituto. Y si siente que no lo recibe, se alejará sin drama, con la dignidad silenciosa de quien ha elegido preservarse antes que conformarse. Lo que aún no se ha dicho es que su intuición no es solo emocional, sino también energética. Escorpio siente las vibraciones del entorno, percibe los cambios en el aire, detecta los movimientos sutiles de la energía que otros ignoran. Tiene una relación profunda con el inconsciente, tanto el propio como el colectivo. Por eso, muchas veces sabe cosas que no puede explicar. Y aunque no siempre lo dice, actúa en consecuencia. Puede parecer que sus decisiones vienen de la nada, pero en realidad están basadas en una percepción que va más allá de lo racional. Esto puede desconcertar a los demás, pero es parte de su naturaleza. Escorpio no necesita justificar su intuición porque vive en comunión con ella. A nivel espiritual, Escorpio es un guardián de lo sagrado.
No en el sentido religioso tradicional, sino como aquel que protege lo profundo, lo trascendental, lo que no debe profanarse. Tiene una relación íntima con la muerte, no solo como final físico, sino como símbolo de transformación. Entiende que todo lo que muere da lugar a algo nuevo. Por eso no teme a los finales. Los honra. Los atraviesa. Y emerge de ellos con una nueva piel, con una nueva visión, con una nueva fuerza. Su vida está marcada por ciclos de destrucción y renacimiento. Pero en cada uno, se fortalece. Se depura. ¿Se afila? En su sombra, Escorpio puede ser vengativo, sí. Puede cerrarse como un pozo profundo, puede guardar rencor como si fuera un tesoro. Pero incluso esta parte suya está marcada por una lógica interna. No busca venganza por capricho, sino como una forma de restablecer el equilibrio. En su visión del mundo, las heridas deben tener respuesta. Pero con la misma intensidad con la que puede atacar, también puede proteger. Si Escorpio te considera parte de su círculo íntimo, no hay fuerza en el universo que pueda hacerle retroceder. Será tu refugio, tu espada, tu escudo. Luchará por ti con una fiereza que roza lo épico. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Escorpio aparece como una fuerza silenciosa que sostiene. No desde la lástima, sino desde la fortaleza. No desde la condescendencia, sino desde la comprensión profunda. Te mira sin juzgarte. Te acompaña sin pedir nada. Y cuando ya no puedes más, te recuerda quién eres. No con palabras dulces, sino con la verdad cruda. Porque Escorpio no endulza la realidad, la honra. En la creatividad, Escorpio es también una fuerza arrolladora. No se limita a crear por placer, sino por necesidad. El arte, la escritura, la música, el pensamiento profundo, todo es un canal para liberar la energía que bulle en su interior. Sus obras suelen estar cargadas de simbolismo, de pasión, de intensidad. Tiene una sensibilidad única para captar lo bello dentro de lo sombrío. Y es precisamente ahí donde encuentra la poesía, en la contradicción, en la cicatriz, en la paradoja. Hay una sabiduría ancestral en Escorpio. Como si llevara en su ADN los secretos de civilizaciones antiguas, los mitos del alma humana, las claves del renacimiento interior. Su sola presencia puede despertar memorias dormidas, abrir portales internos, activar procesos de transformación. Y aunque muchos no lo entiendan, quienes se cruzan con Escorpio, de una forma u otra, no quedan indiferentes. Porque Escorpio no pasa, marca. No toca, traspasa. No acompaña, transforma. En lo más profundo, Escorpio no busca controlar a los demás. Busca entenderlos. Y si en ese proceso parece manipular, es porque su percepción es tan aguda que sabe lo que otros aún no saben de sí mismos. No quiere mover los hilos de nadie, solo quiere ver el verdadero rostro detrás de las máscaras. Y cuando lo encuentra, se queda o se va. Pero jamás se queda en la superficie. Porque Escorpio no vino a jugar con las apariencias. Vino a encender el fuego de lo esencial. En el universo simbólico del zodiaco, donde cada signo encarna un arquetipo, Escorpio representa la muerte y el renacimiento, no solo en un sentido espiritual, sino también psicológico, emocional, incluso físico. Es el signo que rige los procesos ocultos, las profundidades del subconsciente, los secretos que el alma se susurra a sí misma cuando nadie escucha. No basta con entender a Escorpio desde el prisma de la pasión o el poder. Para comprenderlo en su totalidad, es necesario ir más allá de lo evidente y adentrarse en territorios aún no explorados, la sexualidad sagrada, la fusión energética, el sentido del sacrificio y la transformación a través de la oscuridad. Escorpio está íntimamente vinculado con la energía vital más intensa y primordial, el deseo. Pero no el deseo banal, sino ese que surge del núcleo del ser, que se entrelaza con la vida y la muerte, que empuja a fusionarse con el otro no solo por placer, sino para experimentar la disolución del ego, el regreso al origen. La sexualidad escorpiana no es simplemente carnal, es un acto de trascendencia, un ritual en el que se entrega y reclama el alma. Por eso sus vínculos físicos son tan poderosos, tan intensos, tan inolvidables. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de esa conexión invisible que lo une a otro cuerpo, a otro espíritu, como si por un instante pudiera experimentar el infinito. En el plano energético, Escorpio es un canal. Absorbe,
transforma y emite energía constantemente, muchas veces sin ser plenamente consciente. Es como una central de alquimia emocional, toma el dolor, el miedo, el rencor, y lo transmuta en comprensión, fuerza o creatividad. Este proceso es agotador, pero también vital para su crecimiento. Escorpio no puede vivir en lo tibio. Necesita intensidad, necesita conflicto interno, necesita muerte simbólica para renacer una y otra vez. Y en ese viaje, va dejando atrás capas de sí mismo, máscaras, nombres, versiones pasadas. Por eso es tan difícil conocer completamente a un Escorpio. Porque cambia. Porque muta. Porque siempre está en proceso. Pocas veces se menciona su profundo sentido de sacrificio. Aunque su imagen suele estar asociada al control o la seducción, Escorpio es capaz de entregarse por completo a una causa, a una persona, a un propósito. Su lealtad no es solo emocional, es espiritual. Cuando se compromete de verdad, su entrega es absoluta. Puede aguantar dolor, puede atravesar crisis, puede cargar con culpas ajenas si eso significa proteger a los suyos. Es un guerrero silencioso que muchas veces lucha batallas que nadie ve. Su resistencia es legendaria, no porque no sienta el dolor, sino porque lo abraza como parte de su esencia. Escorpio no huye del sufrimiento, lo atraviesa, lo honra, lo convierte en un templo interior. Hay también una relación íntima entre Escorpio y el tiempo. No porque viva pendiente del reloj, sino porque su percepción del tiempo es diferente. Escorpio puede esperar. Sabe que lo importante no llega con prisa. Puede sostener un proceso durante años si ve que tiene sentido. Puede planear en silencio durante décadas y aparecer en el momento exacto, con la palabra justa, con el acto preciso. Esa paciencia férrea, esa capacidad de guardar silencio cuando el mundo grita, es uno de sus dones más temidos y menos comprendidos. Porque mientras los demás actúan para ser vistos, Escorpio actúa para transformar. La conexión de Escorpio con los mundos invisibles también es profunda. No solo es intuitivo, es medium, es canal, es guardián de portales internos. Tiene una relación natural con los sueños, con las visiones, con las señales que se manifiestan en el borde entre lo real y lo simbólico. Muchas veces Escorpio experimenta déjà vus, premoniciones, sensaciones inexplicables. No necesita entenderlas para saber que son verdaderas. Vive entre dimensiones, y aunque eso puede aislarlo, también lo convierte en un ser profundamente sabio. No habla de lo sagrado a la ligera. Lo honra, lo estudia, lo incorpora. Puede ser estudioso del ocultismo, de la psicología profunda, de los misterios antiguos. Le atraen los libros prohibidos, los símbolos olvidados, los secretos que el mundo moderno ha relegado. Porque intuye que ahí hay una verdad que no puede ser domesticada. En la familia, Escorpio suele cumplir roles complejos. Puede ser el protector silencioso, el que guarda los secretos, el que sostiene emocionalmente a todos sin que lo noten. Puede ser también el catalizador de cambios profundos. Su sola presencia remueve estructuras, sacude verdades, empuja a otros a evolucionar. Muchas veces es visto como el diferente, el intenso, el difícil de leer. Pero en realidad, Escorpio simplemente no tolera la mentira emocional, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se siente. Su brújula interna vibra cuando algo está fuera de lugar. Y aunque no siempre diga lo que sabe, lo sabe. Escorpio también es un signo de enorme creatividad. No tanto en el sentido festivo del arte, sino como una forma de canalizar el caos interior. Puede escribir con una profundidad desgarradora, pintar con los colores del alma herida, componer con una voz que viene del inframundo emocional. Su arte tiene poder porque nace de la verdad. No necesita belleza superficial, busca impacto, catarsis, revelación. Cuando crea, lo hace para sanarse y sanar. Porque sabe que el arte también puede ser medicina, exorcismo, alquimia. En su camino evolutivo, Escorpio tiene un desafío clave: aprender a confiar. Porque ha sido herido, porque ha visto la traición de cerca, porque conoce la oscuridad del corazón humano, muchas veces le cuesta abrirse. Pero cuando lo hace, cuando decide confiar, su entrega es total. Y en esa entrega se revela su verdadera vulnerabilidad. Escorpio no teme mostrar su oscuridad, teme que su luz sea malinterpretada. Porque su luz, cuando finalmente se revela, no es tenue ni superficial. Es una llamarada, es un faro, es una fuerza de redención.
Escorpio es, en última instancia, el signo que enseña que solo atravesando las sombras se llega a la luz. Que solo aceptando la muerte se puede renacer. Que solo entregándose al proceso se alcanza la libertad. No es un signo para todos. No todos pueden sostener su mirada, su presencia, su intensidad. Pero quienes lo hacen, quienes se atreven a entrar en su mundo, descubren una dimensión de la vida que antes no sabían que existía. Una dimensión donde el alma es más importante que el ego, donde la verdad pesa más que la conveniencia, donde el amor no es un juego, sino un acto de fusión y de trascendencia. Escorpio, entonces, no es simplemente manipulación ni solo encanto. Es un viaje. Es una puerta hacia lo profundo. Es una prueba. Es el recordatorio de que el poder verdadero no se grita, se encarna. Que el alma no se vende, se libera. Y que el mayor acto de magia es mirar dentro de uno mismo y no temer lo que se encuentra allí. Porque solo quien ha abrazado su oscuridad puede iluminar con su presencia. Y ese es, en el fondo, el truco más oculto y más divino de Escorpio. Escorpio es mucho más que intensidad emocional o magnetismo enigmático. Es una corriente subterránea que corre por debajo de la superficie de la vida ordinaria, conectando todo aquello que es invisible a simple vista. Lo que aún no se ha dicho lo suficiente es que Escorpio es el signo del silencio consciente. Es el que guarda palabras por sabiduría, no por temor. Es el que prefiere observar antes que intervenir, no porque sea pasivo, sino porque entiende que no todo debe ser nombrado, que hay verdades que se sienten más profundamente en la quietud que en el bullicio. Hay una cualidad chamánica en Escorpio, una afinidad innata con los rituales de transformación que va más allá de lo simbólico. Vive esos procesos de muerte y renacimiento como actos sagrados, como ceremonias internas que lo conectan con una fuente ancestral. En su alma habita un saber antiguo, casi primitivo, que lo impulsa a actuar como guardián de lo invisible. Sabe, por instinto, que el alma necesita purgarse, que la identidad necesita morir para evolucionar. Y por eso es que muchas veces provoca, incluso sin quererlo, situaciones límite, crisis, confrontaciones, momentos de quiebre. Porque en el fondo de su ser, Escorpio no soporta lo superficial ni lo que está estancado. Necesita movimiento, mutación, profundidad. Lo cómodo le parece una cárcel, lo estable sin evolución le resulta una trampa. La memoria emocional que carga Escorpio no es solo personal, sino también transgeneracional. Lleva consigo los ecos de lo no dicho, de los traumas familiares, de las lealtades invisibles que se transmiten de generación en generación. Puede sentirse llamado a cortar ciclos, a limpiar lo que nadie antes se atrevió a enfrentar. Siente en su cuerpo y en su espíritu los hilos ocultos que lo atan a historias antiguas. Por eso su vida puede parecer, a ojos externos, más intensa o más cargada de pruebas. No es que el universo lo castigue. Es que Escorpio aceptó el desafío de ser canal de purificación. Su vida, entonces, se convierte en una alquimia donde el dolor heredado se convierte en sabiduría, donde el peso del linaje se transforma en libertad interior. Su relación con el poder es uno de los aspectos más malinterpretados. Escorpio no desea el poder por ego, sino por protección. Sabe que en un mundo donde la verdad se esconde y se disfraza, quien no tiene poder se vuelve presa fácil de la manipulación, del abuso, del olvido. Por eso desarrolla un sentido agudo de autoafirmación, una necesidad de dominar sus emociones, su entorno, sus vínculos. No para someter, sino para no ser sometido. Y cuando alcanza un grado alto de consciencia, esa energía poderosa se transforma en liderazgo silencioso, en influencia transformadora, en guía para otros que todavía están perdidos en sus propios laberintos. Escorpio también tiene una relación profunda con el dolor. No solo lo soporta, lo respeta. No huye de las heridas ni las cubre con máscaras. Las mira, las habita, las convierte en símbolos. Para él, cada cicatriz es una historia, cada caída es una iniciación. Tiene una capacidad única para contener el sufrimiento de otros porque no lo teme. Porque ya ha descendido tantas veces a sus propios infiernos que ha aprendido a caminar en la oscuridad sin perderse. Escorpio no ofrece consuelo superficial. Ofrece presencia real, esa que no necesita palabras, esa que simplemente está, firme, al lado del que cae, esperando sin juicio, sosteniendo sin ruido. Y esa presencia vale más que 1000 consejos, más que cualquier frase hecha. Es medicina profunda. Hay también una dimensión estética en Escorpio que muchas veces pasa desapercibida.
No busca lo bello por sí mismo, sino lo bello en lo que ha sido quebrado. Encuentra poesía en lo roto, en lo abandonado, en lo que ha sido marcado por el tiempo o la tragedia. Sus espacios, sus elecciones estéticas, su forma de vestir o de expresarse suelen estar teñidas por una elegancia oscura, por una sobriedad que nunca es vacía, por una belleza que desafía las normas. No le interesa encajar, le interesa expresar. Y en esa expresión hay autenticidad, hay coherencia, hay una búsqueda de lo esencial. En el amor, Escorpio busca fusión. No tanto dependencia, sino disolución del límite entre el yo y el otro. Quiere sentir que hay una entrega mutua, una devoción silenciosa, un pacto no verbalizado pero eterno. Por eso le cuesta el amor superficial. Por eso se aleja cuando siente que lo que recibe es tibio, es mecánico, es parte de un juego. Escorpio quiere lo real. Quiere la conexión que sobrevive al silencio, al caos, a la distancia. Y cuando ama, lo hace con cada átomo de su ser. No ofrece medias tintas. Pero tampoco tolera traiciones, ni frialdad, ni mentiras blancas disfrazadas de amor maduro. Porque su visión del amor es absoluta, y en su universo, amar es una forma de redención mutua. El aprendizaje más elevado de Escorpio es la entrega sin control. Aprender a fluir sin miedo, a confiar sin necesidad de dominar, a amar sin estrategia. Porque cuando lo logra, su energía se convierte en fuente pura de transformación. Escorpio elevado no necesita manipular, no necesita retener, no necesita esconder. Se muestra, se entrega, se convierte en puente entre el mundo visible y el invisible. Se transforma en sanador, en canal, en maestro silencioso. Su presencia entonces no solo impacta, sino que eleva. No solo remueve, sino que despierta. En los sueños de Escorpio, aunque no siempre los comparta, hay anhelos profundos de trascendencia. Desea dejar huella, no tanto en el mundo externo, sino en las almas con las que se cruza. Quiere ser recordado no por lo que dijo, sino por cómo hizo sentir, por lo que despertó, por las verdades que ayudó a liberar. Y en ese anhelo se revela su esencia más pura, la de un ser destinado no a dominar el mundo, sino a transformarlo desde adentro, una emoción a la vez, una mirada a la vez, una renuncia a la vez. Escorpio es, al fin, la promesa de que en lo oscuro hay verdad, de que en el fondo del abismo hay semilla, de que solo atravesando el dolor se alcanza la verdadera luz. Y quien tiene el privilegio de ver su alma sin máscaras, descubre un universo tan vasto, tan honesto, tan profundamente humano, que ya no vuelve a mirar igual a nadie más. Porque después de Escorpio, ya no hay vuelta atrás. Solo queda el camino hacia lo más verdadero. Escorpio es también el signo del secreto como forma de existencia. En él no hay solo una tendencia al misterio, sino una estructura vital que se organiza alrededor del resguardo de su mundo interno. No se trata de ocultar por temor o por desconfianza gratuita, sino de preservar un territorio sagrado, un espacio donde la mirada externa no tiene permiso de entrada sin mérito ni reciprocidad emocional. Escorpio entiende, en lo más profundo, que no todo debe ser revelado, que el alma necesita un santuario donde nadie más ponga palabras, juicios o condiciones. Es por eso que su silencio no siempre es distancia, a veces es reverencia. A veces es protección. A veces es un acto de amor. En el ámbito de los vínculos platónicos o de amistad, Escorpio construye lazos con una lealtad que desafía las reglas convencionales del dar y el recibir. Tiene la capacidad de sostener vínculos durante años sin necesidad de contacto constante. Su fidelidad no depende de la frecuencia, sino de la profundidad. Y cuando entrega su amistad, lo hace con la misma pasión que en el amor, protege, defiende, escucha y, si es necesario, confronta sin anestesia. Porque no puede ofrecer una amistad tibia o complaciente. Su ética afectiva es feroz, y aunque pueda parecer exigente, lo es porque sabe el valor real de una conexión verdadera. En el ámbito profesional, Escorpio se desenvuelve como estratega natural. Tiene la visión para ver más allá de lo inmediato, para detectar debilidades, potenciales ocultos y amenazas disfrazadas. No se deslumbra fácilmente. Su mirada escanea y evalúa, y por eso suele destacarse en roles donde se requiere profundidad, investigación, análisis o capacidad para gestionar crisis. Su temple lo vuelve hábil en situaciones donde otros se paralizan. Mientras el caos reina, Escorpio planifica. Mientras otros se dispersan, él se enfoca. Tiene el don de la visión a largo plazo,
pero también la disciplina para trabajar en silencio hasta que el momento sea el correcto. En la sombra, avanza. Sin necesidad de aplausos, sin necesidad de faroles. Hay una dimensión espiritual en Escorpio que va más allá de la religión o las creencias tradicionales. Es una espiritualidad cruda, vivencial, que se activa en los momentos de ruptura. Cuando todo se derrumba, cuando no hay certezas, cuando el mundo se oscurece, Escorpio encuentra su templo. No porque disfrute del sufrimiento, sino porque allí es donde la fe se vuelve carne, donde la transformación ya no es teoría, sino una urgencia vital. Tiene la capacidad de percibir la trascendencia en lo más mundano, de leer señales en lo cotidiano, de sentir la guía invisible en medio del desconcierto. No necesita pruebas, porque su alma reconoce la verdad sin que nadie la explique. Es devoto de lo que no se ve pero se siente. Y en esa entrega silenciosa a lo que no puede controlar, encuentra su verdadera fuerza. Pocas veces se habla del sentido del humor de Escorpio, pero es un humor que corta como una daga. Irónico, negro, inteligente, capaz de iluminar verdades que otros temen nombrar. No es el humor de la ligereza, sino el de la lucidez. Puede reírse del dolor, de la muerte, del absurdo de la existencia humana, no por frialdad, sino por comprensión profunda. Ha estado en el límite tantas veces que sabe que a veces reír es la única forma de no romperse. Y cuando encuentra a alguien que puede compartir ese código, que no se asusta con lo profundo, que no huye del doble sentido ni de las grietas del alma, entonces ese alguien se vuelve parte de su círculo más íntimo, ese que se cuenta con los dedos de una mano. La relación de Escorpio con la libertad es compleja. Anhela ser libre, pero también desea vínculos intensos, fusionales, a veces posesivos. Su aprendizaje está en equilibrar esa necesidad de profundidad emocional con el respeto a la autonomía propia y ajena. Muchas veces atraviesa relaciones kármicas, lazos difíciles de soltar, espejos que le muestran su propia sombra. No le teme a lo tóxico en sus primeras etapas de vida, porque en su impulso por conocer lo profundo puede adentrarse en territorios densos, oscuros, incluso destructivos. Pero no se queda allí. Aprende. Sufre. Se transforma. Y en ese proceso va desmantelando los viejos patrones, va limpiando el deseo de control, va entendiendo que el amor también puede ser libertad sin distancia, intensidad sin encierro, presencia sin dominación. Escorpio tiene una relación profunda con la verdad. Pero no cualquier verdad, la verdad que duele, la que incomoda, la que libera. No teme la confrontación cuando intuye que detrás de ella se esconde la redención. Por eso, a veces puede parecer duro, incluso cruel. Pero detrás de sus palabras filosas hay un acto de honestidad que nace del amor, de la urgencia por despertar a quienes ama, de la necesidad de ver a los suyos viviendo desde su verdad, no desde sus máscaras. Escorpio no tolera el autoengaño en quienes le importan. Prefiere ser malinterpretado antes que callar cuando algo importante está en juego. Y aunque a veces eso lo convierta en una figura temida o evitada, quienes lo conocen de verdad entienden que su franqueza es una forma de ternura. En sus relaciones con el pasado, Escorpio no olvida. Pero no por rencor. Lo que guarda no son solo heridas, sino también enseñanzas, fragmentos de historia que forman parte de su identidad. Puede parecer que guarda rencor, pero en realidad lo que hace es recordar para no repetir. Su memoria es selectiva, pero profunda. Y cuando logra transmutar ese pasado, cuando deja de cargarlo como un peso y lo convierte en sabiduría, entonces se convierte en mentor, en consejero, en guardián de historias que sirven a otros en sus propios procesos de muerte y renacimiento. La belleza de Escorpio no es convencional, ni obvia, ni buscada. Es una belleza que se impone por la intensidad de su presencia, por la manera en que mira, por la forma en que habla desde un lugar donde la palabra y la emoción se funden. Escorpio no necesita adornos. Su aura habla. Su cuerpo vibra con un lenguaje que no necesita traducción. Es un magnetismo que no se explica, solo se siente. Y esa energía que emana puede ser sanadora o desafiante, según quien se atreva a acercarse. Porque Escorpio no deja indiferente. Y ese es uno de sus dones más poderosos, el de provocar transformación simplemente por existir. Escorpio, en su más alta expresión, se convierte en canal de regeneración colectiva. Es aquel que ha atravesado todos los infiernos, y en lugar de volverse piedra, ha elegido ser agua que limpia, fuego que purifica, sombra que abraza. Ha comprendido que el poder no está en controlar, sino en liberar. Que el amor no está en retener,
sino en acompañar. Que la verdad no está en imponer, sino en encarnar. Y en ese estado, se convierte en alquimista del alma humana, en aquel que guía sin hablar, que transforma sin tocar, que inspira sin buscarlo. Porque ha renacido tantas veces que su sola presencia se vuelve un mapa para quienes todavía están aprendiendo a morir sin perderse. Y así, Escorpio sigue, en su viaje eterno hacia lo profundo, cargando cicatrices que ya no duelen, amando con una fuerza que ya no necesita poseer, observando con ojos que ya no juzgan. Porque ha aprendido que todo lo que arde, si se permite arder hasta el final, se convierte en luz. Y ese es, quizá, su secreto más divino. Escorpio también está profundamente ligado al instinto, a esa brújula invisible que lo guía incluso en medio del caos más absoluto. A menudo no puede explicar por qué sabe lo que sabe, simplemente lo siente. Su percepción es visceral, directa, certera, y aunque muchas veces los demás tarden en confirmar lo que él ya intuyó desde el primer momento, su confianza en esa voz interna es lo que lo mantiene firme en sus decisiones. No se guía por datos ni por lo que parece lógico en la superficie. Va más allá, sintiendo los matices, los pliegues de lo no dicho, los movimientos emocionales que otras personas aún no reconocen ni ante sí mismas. En este sentido, Escorpio habita en un plano más profundo de realidad, uno que no todos pueden sostener sin perder el equilibrio. Existe en Escorpio una sabiduría sobre el uso de la energía sexual que pocas veces se aborda con la profundidad que merece. En este signo, la sexualidad no es simplemente un acto físico ni una descarga de deseo, sino un portal, un instrumento de conexión con lo divino, una forma de fundirse con otro ser no solo desde el cuerpo sino desde el alma. La sexualidad escorpiana es sanadora, transformadora, alquímica. Puede revelar verdades, liberar memorias, romper estructuras mentales. En sus expresiones más elevadas, el vínculo sexual se convierte en un ritual de apertura, en una ceremonia silenciosa donde se disuelven los egos y se activa una comunión espiritual. Pero esa misma potencia puede volverse destructiva si se usa desde la inconsciencia, si se canaliza desde el deseo de poder o de control. Por eso Escorpio debe aprender a dominar su fuego interno, a no dejarse arrastrar por pulsiones oscuras, y a discernir cuando el deseo es un llamado del alma y cuando es una forma de llenar vacíos emocionales no resueltos. El vínculo de Escorpio con el tiempo es también singular. No le interesa lo inmediato, ni las recompensas rápidas, ni los placeres pasajeros. Entiende que todo lo que vale la pena necesita profundidad, necesita maduración, necesita recorrer el camino hasta el hueso. Por eso no se apura. Observa, espera, cultiva. Puede parecer inactivo, pero en realidad está preparando el terreno, asegurándose de que lo que crezca tenga raíces fuertes. En un mundo que premia la velocidad, Escorpio se vuelve un guardián del proceso lento y auténtico. No le teme a la espera porque sabe que las verdades más grandes se revelan con el tiempo y que las estructuras más sólidas se construyen en silencio. Una de las facetas menos comprendidas de Escorpio es su capacidad de autoinmolación simbólica. Hay algo en el que, llegado el momento, sabe que debe destruir una parte de sí mismo para renacer. No es un acto cómodo ni deseado, pero sí inevitable. Puede dejar atrás una identidad, una relación, un trabajo, una ciudad, incluso todo lo que parecía definirlo, con tal de ser coherente con la evolución de su alma. Esta capacidad de muerte interna lo hace parecer drástico, extremo, radical. Pero no es rebeldía vacía. Es consciencia de que estancarse es morir en vida, de que aferrarse a lo conocido por miedo a lo nuevo es traicionarse. Y así, una y otra vez, Escorpio muere simbólicamente para renacer más puro, más sabio, más fuerte. En lo creativo, Escorpio posee una profundidad expresiva que lo vuelve magnético. Ya sea en la escritura, la música, el arte visual o el teatro, su voz creativa tiene la capacidad de remover, de incomodar, de tocar fibras que otros temen explorar. Su arte no busca agradar ni entretener. Busca transformar, abrir heridas dormidas, traer a la luz lo que ha sido escondido. Hay una crudeza bella en su expresión artística, una honestidad radical que no pide permiso. Y cuando logra canalizar su mundo interno a través de una forma de arte, se convierte en un catalizador de cambio para quienes lo observan. No es raro que sus creaciones despierten pasiones intensas, rechazo, fascinación o profunda identificación. Porque el arte escorpiano no pasa de largo. Deja huella. Otra dimensión poderosa en Escorpio es su relación con lo oculto como saber profundo.
Tiene una atracción natural por los misterios de la existencia, la muerte, el más allá, el inconsciente, los mundos sutiles, la magia ancestral, la astrología, los oráculos, los arquetipos. No busca estas disciplinas por moda ni por curiosidad superficial. Lo hace porque intuye que allí hay llaves, mapas, puertas. Para Escorpio, lo oculto no es oscuro. Es simplemente lo no explorado, lo que está velado esperando ser revelado por quienes se atrevan. Por eso muchas veces se convierte en terapeuta, medium, astrólogo, chamán, o simplemente un sabio sin título que ilumina desde las sombras. Sabe cómo guiar a otros por los túneles del alma, cómo sostenerlos mientras cruzan sus propios infiernos, cómo enseñarles a ver belleza incluso en medio de su ruina. Escorpio también enfrenta, a lo largo de su vida, una batalla silenciosa entre la entrega y el aislamiento. Su sensibilidad es tan aguda que muchas veces prefiere protegerse retirándose, alejándose, evitando el contacto superficial que lo agota o lo hiere. Puede parecer frío, pero en realidad es profundamente emotivo. Solo que necesita espacios de soledad para decantar lo que siente, para regenerarse, para limpiar su campo energético. Su aislamiento no es rechazo, es necesidad. Y cuando encuentra un entorno que le permite ser sin máscaras, sin exigencias, sin tener que explicar su profundidad, entonces florece. Entonces su calidez se vuelve infinita, su capacidad de amar se desborda, su entrega es total. En su vínculo con la naturaleza, Escorpio se conecta especialmente con los ciclos que implican transformación, el otoño que deja caer las hojas, la tierra que se pudre para dar vida nueva, el mar profundo y oscuro donde habitan criaturas invisibles, las cuevas, los bosques cerrados, las tormentas eléctricas. Todo lo que implique cambio, renacimiento, intensidad, lo llama. En la naturaleza encuentra reflejos de su alma. No busca jardines perfectos ni paisajes de postal. Prefiere lo salvaje, lo real, lo que le recuerda que la vida es cambio constante, que no hay luz sin sombra, que toda belleza verdadera nace del caos. Finalmente, Escorpio está destinado a dejar una marca profunda, aunque muchas veces esa huella no se vea de inmediato. No necesita reconocimiento público. Le basta con saber que transformó una vida, que encendió una chispa, que sembró una semilla. Su legado no siempre es visible, pero es eterno. Porque lo que hace no se borra. Se graba en la memoria emocional de quienes lo cruzan. Porque después de un Escorpio, nadie es exactamente el mismo. Porque él no viene a pasar desapercibido. Viene a despertar lo dormido, a quemar lo que estorba, a revelar lo que duele. Y en ese acto, siempre silencioso pero feroz, Escorpio cumple con su misión sagrada, recordarnos que vivir de verdad no es fácil, pero sí profundamente necesario.